A lo que me refiero es a, si ustedes hacen un desarrollo, yo voy a tomar una foto, ¿vale? De una hoja donde se supone que debería venir ¿vale? Se supone que en esa hoja debería venir el desarrollo manual, escrito, ¿verdad? A mano, de lo que cada uno va a responder de su pregunta. Luego, toma la fotografía de su tabla. Ahora, lo que sí puede ser es, si hay dos tablas juntas que necesitas y que en el SPSS vienen separados, puedes juntarlas, las dos que sirven para la misma pregunta, puedes juntarlas en un Word, pero solo las tablas, y no todas juntas de todas las preguntas, que venga cada tabla con su pregunta, o sea, con su actividad, ¿no? Y en el orden. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que yo sepa que realmente sabes reconocer en qué tabla observas lo que tú me estás contando. ¿De acuerdo? Un segundo, voy a presentar para poderlo compartir. A esto me refiero. Entonces tú primero me mandas la foto de tu desarrollo y una vez que me pones aquí la respuesta de la actividad, has hecho la foto de la tabla donde donde has visto, donde has revisado, de donde has obtenido las conclusiones. Y entonces, en ese caso, a mí me queda claro que tú sabes dónde mirar, dónde buscar cada vez que vas a hacer ese análisis. ¿De acuerdo? Sebastián, no te estaba mostrando delante lo que ahora sí. Ahí cambió a género cuando eliminé la etiqueta aquí de género, quité la etiqueta P1 o P2 y automáticamente recoge el nombre de la variable, ¿de acuerdo? Que era la manera, como te decía, que es más corto para poder tener el nombre de la variable y no P1, P2, P3, P4, ¿de acuerdo? No sé si con eso hemos aclarado la duda, Matías. ¿Entiendes ya cuál es la dinámica? ¿Me cuentas, Matías? Sí, profe, Sebastián, estamos listos. súper. Basta con quitarla. Posicionas etiqueta y lo borras. Y ya está. No tiene otra cosa. Entonces, cuando haces el proceso, ya te lo va a dar con los nombres de las distintas variables. ¿Te das cuenta? Muy bien. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra cosa podemos comentar, discutir, aclarar? Profe, cuando nosotros hacemos la codificación y la agrupación de variables en el múltiple, Ujú. ¿lo hacemos siempre que vemos que hay tres variables, por así decirlo, juntas o en algún caso específico? Cuando, por ejemplo, no sé, las dimensiones tienen un porcentaje muy bajo de varianza explicada. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es con, voy a poner el ejemplo que estábamos comentando el último día.
eh, el ejemplo de los proyectos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Creo que era este, en el que cuando hacíamos el... Un segundo, aquí no teníamos... esta base de datos todavía no tenía recodificado el monto y el puntaje. ¿Se acuerdan que hicimos la recodificación? Eh, pa, 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 pa. Ya, pero no importa, para no demorar, vamos a hacer el análisis de correspondencias múltiples con zona, tipo y motivación, ¿de acuerdo? Con las tres variables que están en este momento disponibles, ¿de acuerdo? Las otras se supone que para poder incorporarlas habría que categorizarlas, ¿no? Por eso es importante pedirle el gráfico de categorías, porque ese te lo va dando de manera individual para cada variable y luego el de las categorías conjuntas, ¿no? Ya, entonces aquí, por ejemplo, tenemos el caso de, bueno, todas las variables tenían una buena capacidad discriminatoria y lo que vamos viendo en cada caso es si esas variables tienen alguna categoría que esté de alguna manera muy cercana o solapada con otra. En este caso no. Pero supongamos que así fuera. Supongamos que desarrollo y mujeres estuvieran muchísimo más cerca de lo que están. Entonces, tú, independientemente de la capacidad de discriminación que tenga la variable tipo, es decir, si es muy buena discriminadora o es buena discriminadora, siempre y cuando no sea mala, porque si no la habríamos eliminado, ¿verdad? Si tuviera una capacidad discriminatoria inferior a 0,2, entonces la habríamos eliminado. Suponemos que no se ha eliminado y suponemos que estas estuvieran pegadas, ¿no? Muy juntas, como nos ocurrió con las categorías de trabajador dependiente independiente que vimos con... no recuerdo exactamente cuál era la base de datos con la que trabajamos, pero ese era un poco el sentido. Es que era esta misma que la trabajamos con el tema de motivación. Sí, pero motivación no tenía categorías que fueran muy similares. Era otra la variable, me parece mucho que era alguna de las recodificadas que teníamos que unificar. Espérame, yo lo tengo apuntado por aquí. Claro, ustedes tenían que agrupar ah, tenían que agrupar dos categorías de puntaje cuando estaban recodificadas. Espérame, dame un segundo, ¿sabes que voy a buscar la otra base de datos con la que hicimos ese ejemplo para... justamente he tenido que trabajar con otras. Hábitos me parece que fue. Me parece mucho que era hábitos, ¿sí? Era la otra con la que habíamos estado trabajando. Entonces, un segundo, vamos a hacer el análisis factorial de correspondencias para que podamos resolver un poco el tema. Ya.
aquí por ejemplo. Entonces, hábitat era una variable que la íbamos a eliminar porque no nos aportaba, ¿cierto? No se ensuciaba nada más el análisis. Probablemente importancia que le dan a los estudios y al dinero era otra cosa. Claro, importancia a los estudios era una variable con poca capacidad discriminatoria, es decir, es transversal el nivel de importancia que ellos le dan. Es muy parecido, por eso no es una buena discriminadora. A diferencia de, por ejemplo, el tipo de película, ¿no? Se aleja del centro de gravedad, ¿por qué? Porque esa capacidad discriminatoria se traduce en que hay grandes diferencias en las categorías. Por eso se habla que son buenas discriminadoras, ¿no? Entonces voy a quitar importancia a los estudios y creo que allí era la última depuración que hacía. Sí. Entonces, cuando uno venía a mirar las categorías de las distintas variables, sexo, por ejemplo, no tiene categorías que estén muy cercanas. Eso dice que el género sí que va a ser una variable que nos va a ayudar a discriminar. El tipo de cómo te gusta ir al cine, que lo conversábamos ese día, probablemente indiferente y acompañado estaban más o menos cerca, pero no demasiado. Sexo era es una categoría que nos va a ayudar a discriminar mucho más que cualquiera de estas otras, ¿verdad? Porque estaban más cerca. Y aquí es donde podían hacer una unificación, ¿no? De estas dos categorías porque estaban muy cerca. Y sí, creo que era esa. ¿Mm? Entonces aquí podían unir muy poca y poca. Se me fue. Entonces aquí tú te das cuenta, Matías, que muy poca y poca, independientemente de que tenga una capacidad de discriminación mayor o menor que las otras compañeras, si hay categorías que están muy cercanas, no tiene sentido manejarlas como categorías diferentes, porque lo que está diciendo es que las personas que contestaron poca tienden a contestar más o menos lo mismo que aquellas que contestan muy poca. Entonces, en el fondo lo que nos dice es que hay una cercanía de los tipos de respuesta y por lo tanto la lógica es que lo dejemos en una sola categoría. Y allí es donde tiene sentido que ustedes unifiquen estas dos categorías. Entonces, ¿cómo hacer esa unificación? Simplemente la categoría muy poca, juntarla con poca y ya está, ¿no? O sea, esta es la variable, la importancia que le dan al dinero, importancia que le dan al dinero. Aquí deberíamos juntar muy poca y poca en una sola. Entonces, todos los unos, en definitiva, los voy a transformar en dos. Profe, ¿Sí? cuando nos pasa eso de juntar las variables, ahí nos juntamos y vamos a la que tiene más valor, el valor más alto. Así como que entre muy poca y poca, no sé, si poca es más alto, llevo todo a poca, sería como una cosa así. Claro, a ver, vamos a ver el resultado de las frecuencias. Aquí está, la importancia que le das al dinero. Muy poca y poca. ¿Te fijas? Entonces, en este caso, deberías unir muy poca con poca. Es decir, a transformar todos los unos en dos. Y simplemente te vas a quedar con 4 categorías y no con 5. Y las categorías van a ser, va a terminar siendo 2, 3, 4, 5 y no 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque has unificado la categoría 1 y 2.
Entonces simplemente lo que se hace es, estamos en hábitos, lo más fácil, lo más corto es recodificar en una variable distinta. Yo siempre insisto para no perder las variables originales. La variable de entrada, la importancia que le das al dinero, y el nombre será simplemente dinero, y uno podría poner la R o recodificado u otro nombre, pero tiene que ser distinto y que tienes que poder identificar. Entonces, cuando le damos a cambiar, ya vamos a valores antiguos y nuevos, y habrá que recordar, porque claro, vamos a cambiar toda la variable. No es solo una categoría, o sea, vamos a unir solo dos categorías, pero el resto de la variable tengo que dejarla igual. Por lo tanto, vamos a tener que poner aquí el valor antiguo 1, ¿cierto? Lo voy a transformar en 2. ¿Se fijan? Y ahí ya uní la variable, perdón, la categoría 1 con la 2. Al valor 2 antiguo lo voy a dejar en 2. ¿Sí? Profe, yo pensé que en ese caso era se hacía rango de 1 a 2. No, porque aquí los valores son muy, no muy, los valores son discretos. No es como cuando hacemos una categorización de una variable continua. En una variable continua tienes que poner rangos porque hay distintos valores. Entre 3 y 4 podría haber 3,5, 3,8, 3,9. ¿Te fijas? Es distinto cuando aquí la variable solo toma valores enteros. Toma el valor 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que necesito es que ahora los 1 sean 2. ¿Te fijas? Ya, profe, ya. Entonces, aquí tal vez lo que sí hay que tener cuidado es que a lo mejor en vez de poner el número nada más, pongamos la etiqueta, o bien después poner la etiqueta. ¿Sí? En el sentido de muy poca, ¿sí? A lo mejor esta es una manera, poner solo los números. Y la otra es poner el valor 2, ¿cierto? Y asignarle la etiqueta posteriormente. Ya, entonces voy a poner solo los números. El valor antiguo 2 seguiría siendo 2. El valor 3 seguiría siendo 3. El 4, 4. Y el 5, 5. Entonces, cuando das a aceptar, se ha creado una nueva variable recodificada que aquí te dice qué es lo que cambió. Entonces, si nosotros vamos a la base de datos, aquí está creada la nueva variable, y si la vamos a ver, ya no tiene 1. ¿Fijas? Entonces solamente tiene categorías 2, 3, 4 y 5. Entonces si uno fuera a hacer ahora todo el proceso nuevamente, en vez de hacerlo con la importancia que le das al dinero la primera, vamos a incorporar la importancia que le das al dinero recodificada. ¿Te fijas? Entonces el cambio lo vamos a ver en la gráfica aquí, la importancia que le dan al dinero. Me pasé de largo. No la incorporé. Es que claro, es la antigua.
eliminamos la antigua y no puse la nueva. Entonces, bueno, hay que tener cuidado allí. En los resultados debo incorporar esta, que no la habíamos incorporado. Por eso no aparecía, digamos. Y en la variable tengo que incorporarla también. Porque de lo contrario no aparece. Ahora sí. Aquí está la importancia que le da al dinero recodificada. Te fijas que prácticamente no ha cambiado. Es decir, la unificación de las dos categorías, lejos de empeorar, se mantiene o mejora mínimamente. Y aquí está. Es lo que les decía, habrá que agregar a cada categoría el nombre, ¿no? Entonces, se fijan que aquí unimos poca y muy poca, están todos aquí. Entonces, ahora sí tengo 4 categorías que están perfectamente diferenciadas y me podrían ayudar mejor a discriminar o a caracterizar o segmentar los grupos que andamos buscando, ¿no? Ese es un poco el objetivo de la unificación de categorías para evitar que se ensucie, para que los individuos que se parecen mucho queden en una sola categoría y no tengamos que perder la posibilidad de tenerlos en una sola en vez de tenerlos separados cuando son tan similares, ¿no? Ese es un poco el tema. Y de esa manera se hace. Y no tiene que ver con la capacidad predictiva, no se hace solo con aquellos que tienen mayor posibilidad o mayor capacidad discriminatoria, sino que con cualquiera de las variables que han sido incorporadas en el análisis una vez ya depuradas, ¿no? Todas las variables, eliminadas aquellas que tienen una capacidad discriminatoria muy baja, entonces ya puedes perfectamente valorar si es adecuado unificar categorías para poder mejorar el análisis y hacerlo más robusto y cumplir con ese famoso principio de parsimonia, ¿no? Donde tratamos de explicarlo más con la menor cantidad de variables y en este caso con la menor cantidad de categorías. ¿Sí? No sé si se ha aclarado tu duda, Matías. Sí, profe, todo bien. Perfecto. ¿Qué otra cosa? El análisis, a ver, me dices si el análisis exploratorio puede ser solo con variables sociodemográficas. ¿A qué te refieres con el análisis exploratorio? ¿Estamos hablando de factorial exploratorio o de un análisis descriptivo, análisis exploratorio de datos? El análisis descriptivo normalmente habla de todas las variables, no necesariamente solo de las sociodemográficas. El análisis descriptivo tú lo haces de todas las variables, las más relevantes. Claramente, si tú estás en un caso, por ejemplo, como el caso de proyectos, tú podrías hacerlo tanto con las variables, entre comillas, sociodemográficas, ¿no? En realidad ni sociodemográficas tanto tampoco, pero por ejemplo podrías hacerlo con zona, con tipo y con motivación, pero también podrías hacerlo con monte puntaje. Lo que pasa es que vas a usar herramientas descriptivas distintas, ¿cierto? En general el análisis exploratorio es para explorar las características de las distintas variables que estás estudiando para poder describir la situación en ese momento. ¿Te fijas?
Entonces lo puedes hacer ya sea con variables cualitativas, cuantitativas, obviamente guardando la diferencia de las técnicas, pero se torna tal vez un poco más difícil cuando tienes muchas variables, como por ejemplo si nos vamos a hábitos. En hábitos hay muchas más variables y algunas están en una escala de Likert. Entonces tú dices, bueno, pero ¿y cómo voy a hacer un descriptivo de las escalas de Likert? Bueno, tienes la tabla de frecuencias, puedes hacer un gráfico circular. Eh, recuerda que aquí en frecuencias tú puedes, además de tener la tabla de frecuencias, podrías pedirle rápidamente también los gráficos de sectores. Por ejemplo, si quisieras mirar eh, o mostrar lo que ocurre con esas variables, pero también podría ser que aquellas variables que están en escala de Likert, por ejemplo, eh, uno pudiera sacar el promedio y la desviación típica como lo hacemos, ¿no? En los otros casos. Entonces, bueno, hay allí suficientes herramientas como para poder hacer una buena descripción de las variables de la mejor manera, ¿sí? Pues generalmente las escalas de Likert uno los descriptivos que obtiene cuando hacemos el AFE, por ejemplo, son medias y desviaciones, pero uno podría también obtener, según los niveles de valoración, un gráfico circular o un gráfico de barras igualmente, ¿no? Entonces tú tienes las tablas de frecuencia que a veces dicen poco visualmente, pero tienes el gráfico como para poder visualmente mostrar la situación que está ocurriendo con esa variable, ¿no? ¿Te fijas? Entonces probablemente el gráfico sea mucho más visual y mucho más claro que el estar mostrando la tabla, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra duda? Eh, Profe, cuando usted habla de analizar las variables sociodemográficas, para que me quede claro, la mejor opción es a realizar un análisis de correspondencia múltiple, ¿verdad? A través del gráfico. A ver, pero es que esto no es lineal, Matías. Si tú te refieres al apartado E del taller, y es a eso a lo que tú te refieres, dame un segundo que voy a traer el taller. Okay. A ver, un segundo. En el caso del taller, ya, en el caso del taller, lo que ocurría es que era muy específica la pregunta. Lo que decía era que se requería hacer una segmentación de los clientes en función de las variables sociodemográficas que se necesitaban. Es decir, el objetivo era hacer agrupaciones de clientes con características comunes, si es que se podía, ¿no? Ese objetivo solo lo puedes cumplir usando el análisis factorial de correspondencias múltiples. En este caso, ¿por qué? Porque habían eh, más de dos variables, ¿sí? A diferencia de... Un segundo que me traigo la base de datos.
Aquí tú tenías edad, educación, estado civil, situación laboral y género. Entonces tenías más de 2 variables, por lo tanto no podías hacer un análisis factorial de correspondencia simple. Ahora, si dentro de las variables sociodemográficas hubieran solo 2, suponte tú nivel educativo y situación laboral, entonces la lógica te habría dicho que hicieras un análisis de correspondencia simple. Pero claramente aquí para poder cumplir el objetivo necesitabas hacer un análisis de correspondencias, simples o múltiples dependiendo de la cantidad de variables, pero era el objetivo el que mandaba. Si en vez de haber pedido una segmentación de los clientes, se hubiera dicho que hagas un análisis descriptivo o exploratorio o que describieras lo que ocurre con los clientes en términos descriptivos, no habrías necesitado hacer un análisis factorial de correspondencia, ¿no? Entonces, todo depende del objetivo que se tenga, será la metodología que utilices, ¿sí? Insisto, el objetivo final del análisis de correspondencias siempre es el poder unir categorías de una misma variable, establecer relaciones, ¿no?, entre las categorías de una misma variable y entre distintas variables, lo que en definitiva se traduce a buscar grupos de interés que sean de características similares. ¿Sí? Entonces tiene más que ver el objetivo que no u otra cosa. ¿Me explico? Sí, profe. Yo creo que aquí lo más importante siempre es que ustedes no pierdan de vista para qué es cada técnica. Porque cada técnica tiene su objetivo, cada técnica tiene su tipo de variable, cada una de ellas ofrece una respuesta a un determinado objetivo. Entonces, lo que hay que tener claro es cuál es el objetivo, finalmente. Si el objetivo es reducir la dimensión del análisis, entonces claramente vamos a aplicar una metodología con variables cuantitativas. Vamos a aplicar un ACP o un ACE en función de si tengo o no tengo la escala previa. Pero si mis variables son cualitativas y quiero hacer un análisis reducido en las dimensiones, tengo 20 variables y no puedo estudiarlas todas juntas, siendo ellas todas cualitativas, claramente que la opción más a la mano, la más simple de todas y que nos permite hacer esas agrupaciones sería el análisis factorial de correspondencias. Entonces, en realidad lo que los tiene que guiar siempre son los objetivos, más que cualquier otra cosa. El objetivo primero y luego el tipo de variable. Entonces, eso, sin lugar a dudas, los lleva a aplicar la metodología correcta. Ahora, cuando hacemos ese camino y nos olvidamos del tipo de variable y nos olvidamos del objetivo, entonces claramente terminamos haciendo un análisis o aplicando una metodología que no corresponde para el objetivo o que no corresponde para ese tipo de datos. ¿Sí? Entonces, aquí la clave simplemente es esa. Objetivo, tipo de variable, y ya nos decantamos a la metodología que corresponde. ¿Qué otra consulta? ¿Nada más?
¿No hay más consultas? Por mi parte no, profe. Todo claro. Muy bien, me alegro. Em, sí, Michelle, sí, lo que pasa es que también tengo yo clases prácticamente toda la tarde, entonces probablemente en el horario en el que tengo clases no esté muy atenta al WhatsApp porque voy a estar en clase lógicamente, pero en algún momento entre una y otra, entre las 5 y las 5:30, que tengo allí un break, las 4:30 y las 5:30, probablemente voy a estar pendiente del teléfono por si les surge alguna duda, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces.